Corralde y Scioli salieron con los tapones de punta diciendo que no es así y que en todo caso el que no asumió cuando correspondía era Sergio Massa. Hablando de Massa, sigue sin definirse en la fuerza de Mauricio Macri cuál es la relación entre Macri y Massa. Jorge Macri dice que hay un acuerdo. Néstor Grindetti, el ministro de Hacienda de Macri, en un acto en Lanús, dijo que el Frente Renovador es cuasi el oficialismo y que nadie que fue jefe de gabinete de un gobierno ahora puede denostarlo. Fuerte embate contra Massa. En este clima, la posibilidad de un debate de los candidatos de la provincia de Buenos Aires a diputado parece poco posible. Martín Redrado, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Por favor, gusto. ¿Cómo se define este momento de la economía argentina? Se define como un momento declinante la economía argentina. Mes a mes vamos cayendo un escaloncito. Eso significa menos producción, mayores restricciones y sobre todo falta de creación de trabajo. Hoy la economía argentina se ha dejado de generar empleo y esto es porque le falta inversión, porque le falta una visión de largo plazo, en definitiva un programa económico que convoque a todos los argentinos a enamorarnos de nuestro país y a proyectar por nuestro país. Ahora, la presidenta insiste que mientras el mundo está mal, hay países que se caen, la Argentina crece, cifras de crecimiento del 5%, de 6% para el año que viene. Primero, las cifras son mentirosas. Realmente creo que hay un riesgo muy grande de tratar de mostrar que estamos bien desde el punto de vista de que hay unas elecciones por delante, cuando la realidad marca no solamente en números reales, sino también caminando por las fábricas argentinas, por los campos argentinos, que hay menor producción. Hay caída de la producción, cualquier indicador, salvo algunos sectores que han tenido algunas cosas fortuitas este año, como es el sector autos, que es fundamental. La industria automotriz. La industria automotriz, es decir, la gente, a algunos les sobran pesos y como no sabe qué hacer con esos pesos porque hay mucha inflación, la plata a los pocos que la tienen le quema la mano y van y compran autos o compran bienes durables. Son los pocos sectores que pero vos decís andan que el bien. crecimiento no es de esa envergadura. No, el crecimiento va a estar este año nuestra proyección de mi equipo es 2,7%, es la mitad, pero digamos, todos los economistas profesionales estamos en un rango de 2,5 al 3,2, 3,3%. No más de eso, que es más que nada, Charlie, un rebote de la caída que hemos tenido el año pasado, pero lo fundamental que le falta a la Argentina es más producción, más inversión, y eso hasta que no le generes un horizonte de confianza de mediano y largo plazo no va a ocurrir. Estamos viviendo con un día a día y un día a día más trabado, con más improvisaciones, con más aprietes a la producción y así no se logra ampliar la capacidad productiva. Hoy la presidenta, en el buen reportaje que hizo Jorge Rial, después vamos a ver algunos conceptos, insistió que no hay cepo cambiar, que ella va por el mundo y ve argentinos y que viajan. A ver, cuando la realidad no responde al relato oficial, se miente. Digo, esto no hay que preguntarle a un profesional de la economía, hay que preguntarle a los industriales, a la gente, si realmente hay restricciones o no. Y hoy por hoy, digamos, importar piezas, partes del proceso productivo que se necesitan para ampliar. Todos sabemos que la industria argentina necesita, por su estructura, una gran cantidad de partes, de piezas que provienen de componentes del exterior, que hoy dependen de la discrecionalidad de un señor que se llama Guillermo Moreno, si entran, no entran. Bueno, la figura más cuestionada del equipo económico, si uno se atiene a los comentarios que están dando vuelta, ¿no? Es que Charlie, cada cosa que tocó Moreno la destruyó, empezando por el INDEC, después el programa de la carne, el trigo, el país del trigo, estamos con la cosecha menor que se ha tenido en los últimos 75 años. Se hablaba de importar trigo, ¿no? Bueno, decir, de pero digo, parece increíble. Pero además esto repercute en la vida de nosotros todos los días. ¿Cuánto está pagando usted el kilo de pan? 20 pesos. Costaba, sí, Charlie, 6 pesos hace un año y medio. ¿Por qué? Porque ha faltado trigo. Entonces, todo este tipo de restricciones lo que hace es que cepo al dólar, menos dólares, caída de reservas. El gobierno no sabe qué hacer para aumentar las reservas. ¿No sabe qué hacer? No sabe qué hacer.
No sabe qué hacer, esto viene cayendo. O sea, el cepo no ha servido para eso. El cepo ni siquiera ha servido para eso, porque se está yendo. Producto de esta política cambiaria es que hoy, ¿cuánto vale un dólar? Vale 5,80, no, hay 7 precios para un dólar. Y Bueno, por lo el tanto, dólar turismo, el dólar que no existe, el dólar como... el dólar celeste para... El dólar tarjeta de turismo, que parece que lo van a aumentar. Exactamente. Bueno, y producto de esto es falta de claridad, incertidumbre, y como costo para toda la Argentina es menos producción y menos empleo. Ahora sí, yo he leído, bueno, la parte sustancial del presupuesto. La Argentina ha dispuesto para el año que viene como 10.000 millones de dólares para pagar los intereses y compromisos externos. El nivel de las reservas es el más bajo que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner, 34, 35.000. ¿Qué va a pasar? Siguen declinando. Es decir, no hay creación nueva de divisas. El comercio exterior argentina, que es la base en donde del 2003 al 2010 fue el comercio exterior argentino, el excedente comercial, el tener un dólar competitivo que nos permitía proyectarnos al mundo, lo que generó una acumulación extraordinaria de reservas para llegar a los 50.000 millones de dólares. Eso ya no existe más. Hemos perdido dinamismo en el comercio internacional y por lo tanto, y además, dos cuentas, la de turismo que vos señalás y la energía, en donde no hemos invertido absolutamente nada y eso le genera un cuello de botella, un techo al crecimiento, porque si vos creces más, necesitas más energías, no tenés dólares para importarlo. Sobre eso el gobierno ha dado en las últimas horas una definición contundente, diciendo lo que se le vendió a Chile durante la década de los 90, 30.000 millones de dólares, lo que nos faltan ahora en gas. ¿Por qué no lo dijeron en su momento? Cuando eran legisladores, cuando eran diputados. La verdad es que no se hizo. Yo estoy de acuerdo que se le vendió barato a Chile, pero digamos, nadie dijo nada en ese momento. Sobre todo los que tenían responsabilidad real desde la Cámara de Diputados. También es cierto que no ha habido inversión. Y no ha habido inversión porque no se le han dado condiciones específicas para que se invirtiera. La estatización de YPF no aumentó la producción. La producción de gas el año que viene... La presidenta el otro día leyó que las acciones en Wall Street, por la revista española, decían que estaba muy bien, mejor que cuando estaba con Repsol. Pero nos importa, Charlie, los acreedores, los financistas de Wall Street o la producción en Argentina. Yo quiero que la producción argentina crezca más. El gas el año que viene vamos a producir un 8% menos que este año. Eso significa tener que importar gas carísimo que viene en barcos del exterior. Entonces tenemos una política que realmente hace que no se produzca, se vayan los dólares y por lo tanto mi proyección en términos de reservas es que este gobierno termina con 18.000 millones de dólares a final del 2015. ¿Eso es lo que le quedaría al próximo gobierno? Eso es lo que le quedaría al próximo gobierno, lo cual muestra una cantidad de reflexiones. ¿Quién recibió el país con 11.000 millones de dólares de reserva? Sí, un poquito menos. Bueno, vos sabés. Sí, sí. Lo que pasa es que 8.800. Pero también lo que ha crecido es la deuda del Banco Central, es decir, la calidad del balance, la cantidad de papelitos. Hoy los papelitos que tiene el Banco Central... Sí, hoy digamos que los papelitos son que cuando presta reservas o gasta reservas, el Tesoro le da bonos. Le da un pagadiós. Intransferibles y a cobrar... Le da un pagadiós para que todo el mundo nos entienda. Entonces, esos papelitos hoy son más que las reservas que se tienen. Por lo tanto, lo que tenemos es un Banco Central muy flaco para darle certidumbre a la gente en términos del valor del dólar, de la política cambiaria. Hablando de eso... Del crédito. La sociedad se fija en el dólar. Vos preguntás, ¿cuál es el precio hoy del dólar? Ahora, ¿qué va a pasar con el dólar? Con este panorama, con un dólar oficial acelerando el peso en relación al dólar, su devaluación, con un mercado que no existe en 9 y pico. ¿Cuál es la proyección de eso? Si la respuesta es no hay cepo al dólar, estamos viendo que el gobierno está mirando otra película. Es decir, que no hay una visión de estar sobre la realidad. Lo que, cuando la gente escucha esto, es decir, ¿en qué país se vive? Se va al supermercado, se sabe que la yerba hoy cuesta el doble el kilo de yerba de lo que costaba hace un año. El precio de la yerba ha sido motivo de un debate entre el gobernador de Misiones y Moreno. Bueno, porque entonces nadie reconoce cuál es el precio. Entonces, digamos, con todas ¿30 mangos el kilo de yerba? 22. Y costaba 10 el año pasado. Bueno, con todas estas inconsistencias, con todo esto que muestra una lejanía con respecto a la realidad, vos me preguntás el precio del dólar, depende de lo que haga el gobierno. Si el gobierno realmente quiere generar un espacio profesional para hacer lo que están haciendo el resto de los países de la región, Uruguay, Paraguay, Perú, que no pueden ser considerados como gobiernos reaccionarios. El Pepe Mujica es reaccionario. Ollanta Humala, el presidente de Perú, es reaccionario. Bueno, ellos están generando políticas públicas creíbles, profesionales,
que están convocando a muchos dólares de los propios uruguayos, de los propios peruanos, de los propios colombianos. Argentina está haciendo lo contrario, los está ahuyentando. Ahora, otro de los aspectos que obviamente todos seguimos con atención es el tema de la inflación. El gobierno ha planteado una pauta de inflación para el año que viene de 10 y pico, 11%, y las mediciones privadas ahora están dando proyecciones de hasta el 25%. Digo, en el medio hay un eventual cambio de medición que no sabe cuándo se va a aplicar y cuándo vamos a tener resultados. Es que también aquí se ve un gobierno que corre detrás de los acontecimientos. El control de precios no ha funcionado. Los precios, digamos, van por cualquier lado. Bueno, hay 500 precios que un control que no sabía muy bien en relación a qué se controlaba, porque tampoco había base de precios. Digo, absolutamente. ¿No? Entonces la gente lo que está viendo es que cuando va al supermercado cada vez compra con un billete de 100 pesos, cada vez compra menos, y por lo tanto lo que se está viendo es que los principales problemas que transpira la sociedad, que es inseguridad, como vos lo mencionabas en términos de la provincia de Buenos Aires, y precios, los sueldos que por primera vez no están alcanzando para cubrir los aumentos que tenemos digamos, que comprar, las cosas que tenemos que comprar, bueno, en esas dos preocupaciones el gobierno no está dando ninguna respuesta. Ahora, estamos en un momento preelectoral, hay una elección el 27 de octubre, vos integrás el Frente Renovador con la figura de Massa que aparentemente va adelante en las encuestas. Se repetirían los resultados de agosto en Córdoba, en la capital, en Santa Fe, en Mendoza, que no fueron para el gobierno. ¿Qué actitud ves que el gobierno, Cristina Fernández, toma ante ese panorama? ¿Empieza a notar los detalles que ahora no nota? ¿Se preocupa por el dólar? ¿Se preocupa por la inflación? ¿Va a querer levantar la economía? ¿O va a querer profundizar lo que está haciendo? Cuanto más contundente sea el resultado del 27 de octubre, más claro va a ser el mensaje y la presidenta va a tener que escuchar. Y obviamente todos los sectores que queremos que a la Argentina le vaya bien, estaremos allí en el Congreso para generar, como lo hicimos durante la campaña electoral, propuestas específicas con proyectos de ley específicos para resolver los problemas de la gente. El Frente Renovador tiene los equipos y además ha sido el único espacio que ha puesto por delante propuestas específicas con proyectos de ley para discutir la inseguridad. Y vos mencionabas el tema de las policías municipales, lo hemos puesto en proyectos específicos de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En materia de inflación hemos presentado 3 proyectos de ley. Lamentablemente todavía en la campaña no se está discutiendo eso. Yo espero que con la contundencia de los resultados del 27 de octubre el gobierno escuche y se siente a mejorar para terminar de la mejor manera estos 2 años que le quedan. Martín, este estado de la economía que vos ya has definido al principio, ¿es solucionable? ¿Es solucionable haciendo poco esfuerzo, haciendo mucho esfuerzo? Por primera vez es solucionable. Y ojalá lo pueda resolver este gobierno, porque realmente todavía tiene 2 años por delante. Si escucha, si empieza a generar políticas públicas profesionales, si empieza a poner acento en lo que le falta a la Argentina, que es inversión, lo puede hacer. Pero claramente por primera vez no es necesario pasar por un momento traumático para que a Argentina le vaya mejor. Esta vez es posible con un programa económico integral, profesional, que ataque los problemas de falta de crecimiento, de falta de producción, de expansión de la capacidad productiva y de generación de empleo. Por primera vez, invirtiendo en capital físico, invirtiendo en capital humano, Argentina realmente puede resolver sus problemas y generar un horizonte de crecimiento que pueda incluir a todos. Mañana empieza el tiempo por el cual, aparentemente, durante el cual, mejor dicho, la Corte Suprema de los Estados Unidos va a decidir si toma o no la causa de la Argentina contra los holdouts. Si la toma, bueno, va a haber para la Argentina un tiempo más. Si no lo toma, automáticamente me parece que va a haber que pagar. ¿Cómo estás viendo ese panorama? Con preocupación, Charlie, porque sin duda significa una Argentina que está mostrando que no estamos defendiendo los intereses de los argentinos. Por las bravuconadas, por improvisar, por correr detrás de los acontecimientos, no se ha resuelto este tema. Que quede claro, a los fondos buitres no hay que darles ni un tranco de pollo de ventaja, pero claramente hay que pagarles lo mismo que se le ha pagado al 93% de la gente que ha accedido a la propuesta de la Argentina. Lamentablemente Argentina estaba diciendo otra cosa el año pasado, nos quedamos en la retórica hacia la interna y no defendimos los intereses de la Argentina. Hoy por hoy lo que hay que generar es un espacio de diplomacia financiera como para que si tenemos un fallo adverso en la Corte Suprema
Dios quiera que no y sigamos insistiendo para un tratamiento profesional de esto, pero si tuviéramos, lo que hay que generar es que los propios acreedores digan en qué jurisdicción quieren que se les pague, de tal manera que no sea la Argentina la que incumple, sino que es el pedido de los acreedores. Pero de todas maneras, esto lo que le genera es, Charlie, más incertidumbre a la economía argentina, y la incertidumbre es el peor enemigo del crecimiento. Martín Relado, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a conversar en un instante con Diana Conte. Vamos a escuchar una voz del kirchnerismo, de una militante, candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué piensa ella del momento económico? ¿Qué piensa ella del momento político? Pero antes, un concepto de buen reportaje que hoy Jorge Rial le hizo a la presidenta